Hola amigos, buenas noches. Al final, José Luis Ábalos no ha conseguido su acta de diputado, tal como se lo ha pedido el PSOE, el Partido Socialista, es decir, directamente Pedro Sánchez. Y he podido ver la rueda de prensa que ha dado en el Congreso de los Diputados y que va a durar media hora. Y bueno, pues de todo lo que he visto, ha hablado de una manera muy ambigua, muy como así de pasarse por la tangente, en la que tampoco es que se explique con claridad demasiadas cosas, pero algunas cosas ha dicho y los voy a resumir la manera que yo lo he entendido. Ha empezado diciendo que él no sabía nada y que no es culpable de nada, que defiende su honorabilidad y que ha tenido respaldo de compañeros del Partido Socialista, lo cual es cosa rara porque con los perdedores nadie los apoya. Yo diría que en el Partido Socialista Obrero Español todo el mundo cierra filas en torno a Pedro Sánchez. Y si José Luis Ábalos ha caído en desgracia, seguro que no tiene apoyos, aunque disimule de que ha tenido como el respaldo de varios compañeros del partido que le han aconsejado no entregar su acta de diputado para defender su honorabilidad. Y bueno, pues ha hecho una explicación de cómo se llevaban las cosas en el tiempo de la pandemia, en el tiempo este de que cuando sale el tema este de las mascarillas, que dijo pues que en una situación excepcional se tenían que conseguir mascarillas de donde fueren, que venían de China y que con la rapidez y la urgencia pues tenía que hacerlo todo a toda prisa. Claro, es otra manera de decir que los contratos se adjudicaron a dedo, sin concurso, sin publicidad. Y bueno, también dijo que había conseguido los más baratos posibles, pero esto no cuadra porque se consiguieron muchos miles de millones de comisiones. Entonces, él se está desligando. Digamos que Pedro Sánchez le ha clavado la puñalada por la espalda, pero el propio José Luis Ábalos le ha clavado la puñalada por la espalda a Coldo García, el que fue pues su guardaespaldas y su subordinado en otro tipo de servicios. Entonces, él se defiende que todo lo había hecho bien y que detrás de esto ya estaba el Tribunal de Cuentas para fiscalizarlo. Ha dicho pues que no ha estado imputado, no se le están juzgando, que no está dentro de la investigación, es decir, que él está ajeno a este caso de corrupción que se ha descubierto, que han tenido que detener a una serie de gentes y que lo están estudiando, sobre todo la Policía Judicial, la Guardia Civil. Pero bueno, él se ha defendido que lo estaba fiscalizando el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué es esto del Tribunal de Cuentas? Que parece que un Tribunal de Cuentas espera que las cosas sean claras y no haya corrupción. Pero no os engañéis. ¿Os acordáis de aquella vez que Pedro Sánchez le hicieron una entrevista y él, sin darse cuenta, pues formuló la siguiente pregunta? ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. ¿De quién depende la fiscalía? Yo a entender que la fiscalía depende del gobierno. O sea que la fiscalía hará lo que diga el gobierno. La fiscalía actuará acorde con los intereses del gobierno. Y ahora os traslado otra pregunta, que os lo hago como si fuera propio Pedro Sánchez. ¿De quién depende el Tribunal de Cuentas? Pues eso. El Tribunal de Cuentas depende del gobierno. Entonces, pues el Tribunal de Cuentas hará todo lo que interesa al gobierno. Entonces, ¿el Tribunal de Cuentas qué es? Pues es como un muñeco de paja que da por ahí, que es para dar buena imagen, para ver que son incorruptibles, para hacer ver que son transparentes y no son así. Entonces el Tribunal de Cuentas solo va a llevar las cuentas, el control de las cuentas, como le interese al gobierno. Por tanto, es muy fácil que se den los casos de las corruptelas. En fin, se ha intentado justificar José Luis Ábalos que ya había el Tribunal de Cuentas. Pero bueno, ¿cómo se ha llevado la cosa? Yo creo que esto de Pedro Sánchez y en su lugar una miembro del Partido Socialista Obrero Español que dijo ayer que se habían puesto de acuerdo toda la ejecutiva del Partido Socialista para pedir responsabilidades políticas
a José Luis Ábalos por el tema de la corrupción política, perdón, por la corrupción del tema de las mascarillas de su subordinado Codo García. Y por tanto tenía pues o dimitir o entregar el acta de diputado. Entonces pues José Luis Ábalos ha dicho que él no entrega su acta de diputado. Pero yo quiero decir con esto que el Partido Socialista, o sea, Pedro Sánchez, se han precipitado mucho. Porque, en principio, a José Luis Ábalos, como él mismo ha manifestado, pues no se le está investigando, no se le está imputando, ni mucho menos se le está juzgando, tampoco ha estado detenido. O sea, que en principio tiene lo que tiene derecho todo el mundo, la presunción de inocencia. Entonces, en vez de exigir a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado, pues podrían haber tenido un encuentro Pedro Sánchez con José Luis Ábalos y llegar a un acuerdo o a un entendimiento para hacer que José Luis Ábalos se pueda retirar de la política, porque lo que le interesaba a Pedro Sánchez es que José Luis Ábalos dimitiera para que este escándalo de corrupción se lo tuviera que comer él y no salpicar al gobierno, porque también puede salpicar al propio Pedro Sánchez y a otros ministros como Salvador Illa, que era ministro de Sanidad, el Fernández Grando Marlaska, que aunque no lo sepamos también es un ministro muy corrupto, Óscar Puente, que es el actual ministro de Transportes, lo que es el Ministerio de Fomento, que es el mismo ministerio que llevaba José Luis Ábalos. Pensar el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Fomento, es el ministerio no solo de los camiones, de los trenes, de los vehículos, de carnet de conducir y estas historias, es también el Ministerio de las Obras Públicas, el Ministerio de la Construcción de Carreteras, el Ministerio de la Construcción de las vías férreas para los trenes, el Ministerio de la Construcción de puentes y de todo tipo de obras públicas. Entonces es un ministerio que mueve muchísimo dinero público, muchísimo dinero de los contribuyentes. El Ministerio de Sanidad o Ministerio de Educación es mucho más fácil fiscalizarlo, porque sabemos, por ejemplo, a dónde va el dinero de cada beca, de cada libro, la nómina de cada profesor, cada inyección que te ponen en un hospital, la nómina del cirujano que te opera. Todo este gasto de estos ministerios se pueden fiscalizar con más facilidad. Pero, por ejemplo, si se tiene que construir una carretera, imaginemos que esta carretera valga 3.000 millones, un trozo de carretera para una provincia que hacía falta. Pues la constructora le puede decir a un ministro, mira, dame la concesión de la construcción de la carretera de 3.000 millones de euros y yo te daré a ti, vamos a poner por ejemplo 80 millones de euros. 80 millones de euros son muchísimo dinero para corromper o a modo de comisión como habitualmente suelen hacer las empresas. Y imaginaos que al final la construcción de la carretera ha costado pues 900 millones. Entonces, pues si le vas a entregar los 80 millones al ministerio, pues resulta que en realidad de la constructora esta carretera de 3.000 millones, pues solo le ha costado 980 millones. Y 2.100 millones son beneficios para la constructora. Por tanto, es muy fácil corromper con obras públicas cuando el dinero de los contribuyentes. Y para eso dirá, bueno, pero es que esto ya lo llevaba el Tribunal de Cuentas. ¿Y de quién depende el Tribunal de Cuentas? Pues igual que la Fiscalía del Gobierno. Pues quiero decir que no se compara con unas mascarillas, que también había mucho dinero, pero quiero decir que todo es muy fácilmente corruptible. Ahora, pues, José Luis Ábalos, pues yo creo que Pedro Sánchez hubiera pues llegado a un acuerdo con él, y que en vez de obligarle a marcharse, a expulsarlo del Partido Socialista, pues le hubiera podido ofrecer una embajada, un cargo en alguna empresa pública, que ganara muchísimo dinero, más que el propio presidente del gobierno, pero que fuera un cargo apartado y pues que no fuera visible, para que no lo salpicara ese tipo de escándalo, que de momento, como ha dicho propio José Luis Ábalos, no está imputado, no está investigado, no se le está juzgando, y la Fiscalía no se ha movido nada en ese sentido, porque ¿de quién depende la Fiscalía? Del gobierno. Pues entonces, José Luis Ábalos, como ha llevado un ministerio muy importante y además
ha sido el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, ha sido número 2 o número 3. O sea, ha tenido contactos con importantes personalidades del Partido Socialista y con poder, con gente del gobierno, con diversidad de ministros. O sea que José Luis Ábalos tiene mucha información y debe de saber mucho de las corruptelas. Y en cualquier momento él podría hacer esto que se dice, destapar la manta. Claro, tiene varias mujeres, se ha divorciado y tiene varios hijos y necesita este sueldo de diputado y por eso también se niega a dejar el acta de diputado, porque en España el dinero que tiene cada español o cada ciudadano está muy controlado por el gobierno. Yo creo que José Luis Ábalos tiene que tener dinero en paraísos fiscales, dinero procedente de las comisiones de las mascarillas, que es el caso que nos ocupa ahora, caso de actualidad, dinero pues seguramente de las licencias de las obras públicas, de cuando era ministro, lo tiene que tener en paraísos fiscales, pero en España no puede tener este dinero. Entonces necesita este dinero que le dan como diputado, que puede llegar a más de 10.000 euros al mes, si por ejemplo está en una comisión, si miembro de no sé qué, toda una serie de historias que son pluses o complementos que suman a su sueldo de diputado, que podían llegar a los 10.000 euros al mes. Y pensar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, seguramente supera los 20.000 euros mensuales. Y esto, que también, por las informaciones que van corriendo por estos días, también está salpicada en este caso de corrupción de las mascarillas. Esto que se ha venido a llamar el caso Couto. También está salpicada, por ejemplo, el expresidente de Canarias, Víctor López, que también es ministro, y el ministro Marlaska del Interior también, porque desde el Ministerio del Interior también se adquirieron mascarillas por medio de la trama de Coldo García. Pues quiero decir que José Luis Ábalos podría abrir la manta y podría arrastrar a todo gobierno o medio gobierno, lo cual llevaría a la caída de Pedro Sánchez y, bueno, pues también esto podría ir en contra de él. Porque al final ocurriría que desde los juzgados y desde acusaciones particulares, pues se investigaría más la corrupción, se perseguiría a más personalidades políticas y mucha gente, las corruptelas de las que están implicadas, pues quedarían mojadas de estas corruptelas. Les afectaría mucho, incluso también al propio José Luis Ábalos. Pero estaba diciendo aquí que necesita su escaño de diputado por este sueldo, porque aquí en España, como Hacienda te controla con todo el dinero, pues no podrías declarar este dinero de más de donde ha salido, porque este dinero de más de las comisiones, de las mascarillas que se ha llevado Coldo García, pues lo ha gestionado muy mal, porque se ha dejado ver demasiado. Ha comprado muchas fincas con el dinero de estas comisiones, con los enormes millones obtenidos de estas comisiones, de la venta corrupta de las mascarillas. Y ha hecho muchos ingresos de dinero. Ha comprado fincas y venga a saber en qué cosas pues ha invertido. Y con esto estás llamando la atención de Hacienda. No es como la época del franquismo, que te abrías una cuenta, por ejemplo, le ponías 2 millones de pesetas de aquella época, que esto era una fortuna, y nadie te hacía ninguna pregunta. Mientras no constara que habías robado a alguien. Podías haberlo ganado trabajando en negro o cualquier forma de negocio y nadie te preguntaba nada. Ahora no es así. Ahora cada vez es más controlado. Todo está cada vez más cercado. Si haces un ingreso de 3.000 euros en un banco, hay que avisar a Hacienda. La actual legislación obliga a que todo pago que pase de 1.000 euros tiene que hacerse a través de operación bancaria. Y detrás de los bancos está Hacienda. Y en esto pues Hacienda se entera de todo. Entonces, si haces unos ingresos, que además son unos ingresos recurrentes de varios miles de euros, llenando los cajeros automáticos, pues estás llamando la atención. Si te estás comprando unos pisos, unas fincas, que valen muchísimo dinero, también estás llamando la atención de Hacienda. Porque lo más que te van a hacer es preguntarte de dónde salió este dinero y que te demuestres de dónde lo has adquirido. Porque lo tienes que declarar. Y si no lo declaras, te la jode. Y esto es lo que le ha pasado a Coldo García, que ha llevado pues a estas investigaciones. Bueno, pues la situación está así.
José Luis Ábalos tiene mucha información. Él de momento no ha querido afectar ni a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista. Se ha conformado con ir a un grupo mixto. Pero creo que desde aquí, pues también puede presionar. Ahora la situación, la aritmética parlamentaria, según qué leyes, qué decretos que necesiten convalidarse o qué leyes que se necesitan sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, o cualquier decreto que haga Pedro Sánchez, que luego necesita la convalidación del Parlamento, en muchos casos puede depender de un solo voto. Y este voto pues puede depender de José Luis Ábalos. Y también de un voto pues podría depender que se ganara una moción de censura contra Pedro Sánchez. O sea que incluso José Luis Ábalos se podría poner del lado de, digamos, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo si hubiera una moción de censura para que se hiciera cargo del gobierno. Y ante todo, pues tiene todo lo que sabe, todas las corruptelas, todo lo que sabe sobre el gobierno. Y solo tiene que estirar de la manta, que salpicaría a mucha gente y también le salpicaría a él mismo. Por tanto, yo creo que está en una posición de peor negociar con Pedro Sánchez que le arregle su futuro. Claro, ahora es diputado y ya le queda poco para llegar a los 65 años, la edad de jubilarse. Seguro que se jubilará con la pensión máxima. Pero yo no sé si los políticos perciben una pensión muchísimo mayor. Pero eso le interesa pues el cargo de diputado. Y él dice que no lo cede porque sería reconocer que es culpable de corruptelas. Bueno, pues cada día van saliendo más cosas porque se van investigando. Además, le interesa mucho a la oposición que se siga esgrimando sobre este tema, porque así perjudica mucho a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, y es lo que quiere la oposición, que caiga el gobierno para entrar ellos a gobernar, y también se van a aprovechar mucho de esto. Bueno, pues así es como está la situación. La política hace extraños compañeros de cama. En la política no hay amigos, solo hay intereses. Vamos a ver cómo lo va a torear Pedro Sánchez. Ya muy pronto, de aquí menos de 2 meses, van a haber elecciones al Parlamento Vasco. Y luego, en junio, van a haber las elecciones al Parlamento Europeo, que yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, van a quedar muy tocados, van a perder muchos votos. Y estos votos, la inmensa mayoría de los votos del Partido Socialista, yo creo que irán a parar a Vox o incluso a esta candidatura que quiere presentar el periodista Alvise Pérez, un periodista muy joven, Alvise Pérez, que es el alid contra la corrupción y contra la dañosa Agenda 2030 que tanto va contra los intereses de España. Bueno, pues veremos de qué va la cosa. Pedro Sánchez cada vez más debilitado. Pedro Sánchez expuesto a que José Luis Ábalos, su antiguo compañero de partido, que tanto le había facilitado y ser presidente del gobierno, pues consiguiendo las actas para que saliera elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español y cabeza de cartel, pues había sido una persona muy, muy próxima a Pedro Sánchez. Gran parte del mérito de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno se le debe a José Luis Ábalos. Y ahora tiene mucha información que puede comprometer. Pues yo creo que José Luis Ábalos de momento no ha querido atacar directamente. Digamos que no ha querido hacer que se abre de la manta para que se vean toda la suciedad, todas las corruptelas políticas. Porque creo que todavía está en una posición de poder negociar con Pedro Sánchez, que todavía está ostentando el poder, una salida que le favorezca. Un cargo político, una embajada, o enchufarlo en algún sitio, ahora que Pedro Sánchez todavía tiene el poder a cambio de su silencio. Pero bueno, también creo que con el paso del tiempo, pues las cosas se irán descubriendo. ¿Dirá algo José Luis Ábalos? ¿Dirá algo o no dirá algo? Puede pasar cualquier cosa, pero creo que tener que abrir demasiado la boca no creo que lo favorezca mucho, porque también se vería arrastrado. Pero también tiene esta información, con lo cual puede poner algún tipo de presión. Entonces, pues, estas corruptelas se tendrán que investigar desde otra parte, desde la Fiscalía, desde la investigación, desde la Policía Judicial, desde las policías de investigación de la Guardia Civil, desde estas fiscalías que se le llaman anticorrupción,
que claro, como también depende del gobierno de anticorrupción, seguro que no tienen nada. Pero bueno, este ha sido el tema del día. Y para que sepáis un poco sobre esto y sepáis qué es lo que yo pienso y cómo lo veo. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós. Perdóname, se me ha olvidado decir otra cosa más. Que en esta rueda de prensa de José Luis Ábalos, cuando ha terminado de exponer todas sus razones, no ha consentido ningún tipo de preguntas a los periodistas. No ha dejado que nadie le preguntara nada. Lo cual dice de él, para mí que está mintiendo. Se está protegiendo a él mismo. Porque una persona cuando es honesta, cuando no miente, cuando realmente está al servicio de su país, dice la verdad sin ningún miedo. Pero bueno, en esta rueda de prensa que ha dado José Luis Ábalos, ha dicho lo que a él parecía que tenía que decir para tener a los medios de información informados, porque estos 10 días anteriores no ha querido responder ninguna de las preguntas que le hacían los periodistas. Y en esta rueda de prensa del Congreso de los Diputados, pues también ha dicho que no va a responder ninguna pregunta a los periodistas. O sea que no ha informado, no lo ha hecho de manera clara para que os conte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que José Luis Ábalos está ocultando muchas cosas. Porque cuando se dice la verdad, no se puede tener ningún miedo a lo que tengan que preguntar los periodistas. Y hay que hablar claro. Pero para mí que se está protegiendo a él mismo y está protegiendo a un grupo de gente también corrupta, que el caso este de corrupción de las mascarillas les podría salpicar también. Pero bueno, esto es lo que se me olvidó de deciros, lo incluyo en el vídeo que he grabado y que me había despedido ya, pero ahora me despido de nuevo. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.